Bienvenidos a la voz de los santos. Vivimos en una época marcada por el ruido constante, por la urgencia de llegar primero y por la necesidad de ser vistos y reconocidos. Muchas veces creemos que solo lo extraordinario, lo visible o lo espectacular tiene verdadero valor. Sin embargo, la vida de Santa Margarita Bourgeois nos invita a detenernos y a mirar con otros ojos la obra silenciosa de Dios en el corazón humano. Ella nos enseña que la santidad no siempre se manifiesta en gestos grandiosos, sino en la fidelidad diaria, en la constancia humilde y en la entrega paciente a una misión que parece pequeña, pero que en realidad transforma el mundo desde sus cimientos. Santa Margarita vivió una fe profundamente encarnada en la realidad. No buscó honores ni posiciones destacadas, buscó servir allí donde era más necesario, aun cuando ese servicio no garantizaba estabilidad, reconocimiento ni seguridad. Su vida nos confronta con una pregunta esencial. ¿Somos capaces de permanecer fieles cuando nadie nos aplaude, cuando el fruto no se ve de inmediato, cuando la misión exige paciencia y renuncia? En ella descubrimos que la verdadera grandeza espiritual se construye en lo cotidiano, en la perseverancia que no se rinde y en la confianza absoluta en que Dios guía cada paso, incluso en la incertidumbre. Al adentrarnos en la historia de Santa Margarita Bourgeois, no solo conocemos a una mujer del pasado, sino una testigo viva de que la educación, el cuidado del otro y la presencia fiel son caminos auténticos de santidad. Su vida nos invita a revisar nuestra propia vocación, a preguntarnos cómo estamos respondiendo al llamado de Dios en medio de nuestras responsabilidades diarias, y a redescubrir que el amor vivido con constancia puede cambiar vidas, comunidades y generaciones enteras. Santa Margarita Bourgeois nació el 17 de abril de 1620 en la ciudad de Troyes, Francia, en un tiempo profundamente marcado por la reconstrucción espiritual posterior a las guerras de religión. La sociedad aún cargaba las heridas de la división, la pobreza y la desconfianza, y la Iglesia buscaba renovarse desde dentro, fortaleciendo la fe del pueblo mediante la catequesis, la vida sacramental y de manera muy especial, la educación cristiana. En ese contexto, la vocación de Margarita no surgió como un acontecimiento aislado, sino como respuesta a una necesidad concreta de su tiempo, formar corazones firmes en la fe y capaces de vivirla en medio de la realidad cotidiana. Creció en una familia sencilla y profundamente creyente, siendo la sexta de 12 hijos. Desde muy joven conoció el peso de la responsabilidad y la fragilidad de la vida. La muerte de su madre la obligó a asumir tareas domésticas y a cuidar de sus hermanos, una experiencia que, lejos de apagar su espíritu, fue moldeando en ella una paciencia silenciosa y una fortaleza interior poco común. En esos años, Margarita aprendió que amar no siempre es sentir, sino sostener, permanecer y servir aun cuando nadie lo nota. Aquella vida aparentemente ordinaria se convirtió en el terreno fértil donde Dios preparaba una misión extraordinaria. Su juventud estuvo marcada por una búsqueda profunda del sentido de su vida. Intentó ingresar en distintas comunidades religiosas, pero las puertas se cerraron una y otra vez. Estas negativas, lejos de desanimarla, fueron purificando su fe y enseñándole a confiar en los tiempos de Dios. Margarita comprendió, poco a poco, que su camino no sería el de una clausura tradicional, sino el de una entrega distinta, más abierta, más expuesta y más cercana a la vida del pueblo. El momento decisivo llegó durante una procesión del Rosario, cuando al contemplar una imagen de la Virgen, María experimentó una conversión interior profunda. No fue una revelación extraordinaria ni acompañada de palabras audibles, sino una certeza clara y transformadora. María la invitaba a seguir a Cristo con total disponibilidad, a imitar su fe sencilla y su entrega silenciosa. Desde ese instante, Margarita entendió que su vida debía convertirse en un sí constante, aún sin saber con claridad a dónde la conduciría ese llamado. Este despertar espiritual no la apartó del mundo, sino que la impulsó a mirarlo con mayor compasión. En continuidad con la reflexión inicial de su vida, comprendió que la santidad se construye en la perseverancia cotidiana, en la obediencia confiada y en la valentía de responder a Dios incluso cuando el camino parece incierto. Así, en el corazón de aquella joven francesa comenzaba a gestarse una misión que, con el tiempo, cruzaría océanos y transformaría la vida espiritual y educativa de generaciones enteras. Desde sus primeros años, la infancia de Margarita Bourgeois se desarrolló en un ambiente donde la fe no era un concepto abstracto, sino una forma concreta de vivir. En su hogar, la oración, el trabajo y el compromiso familiar se entrelazaban de manera natural, formando un tejido cotidiano que fue dando solidez a su carácter. No creció rodeada de privilegios ni de comodidades excesivas, sino en una familia numerosa donde cada miembro aprendía desde temprano a pensar en los demás antes que en sí mismo. Este contexto fue decisivo para que Margarita comprendiera, casi de manera intuitiva, que el amor verdadero se expresa en la entrega diaria y en la responsabilidad asumida con fidelidad. La muerte de su madre marcó profundamente su niñez y aceleró su proceso de maduración.
Aquella pérdida temprana la enfrentó al dolor, pero también la introdujo en una experiencia de compasión y fortaleza interior que la acompañaría toda su vida. Al asumir tareas propias de una adulta, Margarita no solo sostuvo a su familia, sino que aprendió a vivir el sacrificio como una forma de amor silencioso. En esa etapa, Dios fue educando su corazón en la paciencia, enseñándole a perseverar incluso cuando el cansancio y la incertidumbre se hacían presentes. Ya desde entonces se percibían en ella signos claros de virtud, una obediencia serena, un espíritu de servicio constante y una sensibilidad especial hacia quienes la rodeaban. No buscaba destacar ni imponer su voluntad, sino colaborar y sostener. Esta disposición interior, cultivada desde la infancia, sería clave más adelante cuando su vocación la llevara por caminos inéditos, sin estructuras claras ni seguridades humanas. Margarita aprendió muy pronto a confiar, incluso cuando no comprendía plenamente el sentido de lo que vivía. Su relación con Dios fue creciendo de manera discreta pero profunda. Encontró en la Virgen María una presencia cercana y consoladora, una madre espiritual que la guiaba en silencio. En María descubrió un modelo de fe vivida sin estridencias, de entrega total sin exigencias, y de fidelidad aún en la oscuridad. Esta devoción mariana no fue un refugio emocional, sino una escuela espiritual que moldeó su forma de amar y de responder a Dios con libertad y confianza. En el trato con su familia y su entorno, Margarita comenzó a desarrollar una mirada atenta hacia las necesidades ajenas. Observaba, escuchaba y respondía con gestos concretos, aprendiendo que el servicio verdadero nace de la cercanía y de la comprensión del otro. Sin saberlo aún, estaba adquiriendo las cualidades fundamentales de una educadora: paciencia, firmeza, ternura y coherencia entre la fe y la vida. Todo ello se gestaba en lo pequeño, en lo cotidiano, en aquello que rara vez es reconocido. Así, la infancia de Santa Margarita Borgeois, en continuidad con su nacimiento y contexto histórico, fue el tiempo silencioso en el que Dios preparó el terreno de su vocación. No hubo señales extraordinarias ni hechos llamativos, pero sí una obra profunda y constante de la gracia. Su historia nos recuerda que Dios forma a sus servidores desde temprano, a través de las pruebas sencillas de la vida diaria, y que la santidad comienza muchas veces en el anonimato, cuando el corazón aprende a amar sin condiciones. La conversión y el llamado de Dios en la vida de Margarita Borgeois no pueden entenderse como un instante aislado, sino como la culminación de un camino interior que se había ido gestando desde su infancia. Todo lo vivido hasta entonces, el servicio silencioso en su hogar, la responsabilidad asumida sin reconocimiento, la paciencia aprendida en la prueba, fue preparando su corazón para escuchar una llamada más profunda. Sin embargo, cuando ese llamado comenzó a hacerse sentir con mayor claridad, no trajo consigo tranquilidad inmediata, sino una etapa de búsqueda exigente, marcada por la incertidumbre y la purificación interior. Impulsada por un deseo sincero de entregarse totalmente a Dios, Margarita intentó ingresar en distintas comunidades religiosas de su tiempo. Cada intento representaba una esperanza, pero también un riesgo, y cada negativa se convirtió en una herida silenciosa. Humanamente, estas puertas cerradas pudieron haberla llevado a la desilusión o al abandono de su anhelo. No obstante, Margarita vivió estas experiencias como una escuela espiritual profunda. Aprendió que la vocación no se impone ni se fuerza, y que el verdadero discernimiento requiere humildad para aceptar que los planes de Dios no siempre coinciden con nuestros deseos inmediatos. Durante este periodo de espera y aparente fracaso, su fe se fue depurando. Margarita comenzó a comprender que Dios no la estaba rechazando, sino guiando. Las negativas no eran un no definitivo, sino una invitación a soltar sus propias seguridades y a confiar en un camino aún desconocido. En esta etapa, su oración se volvió más silenciosa y más confiada. Ya no buscaba respuestas rápidas, sino la fortaleza para permanecer fiel aún sin comprender plenamente. El momento decisivo de su conversión interior llegó durante una procesión del Rosario. Al fijar su mirada en una imagen de la Virgen María, Margarita experimentó una transformación profunda del corazón. No hubo palabras, ni visiones extraordinarias, ni manifestaciones externas, pero sí una certeza interior clara y serena. María la invitaba a seguir a Cristo con total disponibilidad, a confiar sin reservas y a ofrecer su vida sin condiciones. Aquella experiencia no le reveló todos los detalles de su misión, pero le dio la paz necesaria para aceptar la incertidumbre. Desde entonces, su relación con la Virgen se volvió el eje de su camino espiritual. María se convirtió para Margarita en modelo y guía, no solo de devoción, sino de actitud interior. En ella aprendió a decirse incluso cuando el futuro no estaba definido, a permanecer firme en la fe aún cuando el camino parecía oscuro. Esta confianza mariana fortaleció su decisión de no encerrarse en la frustración, sino de permanecer abierta a la voluntad de Dios, cualquiera que ésta fuera. La conversión de Margarita no la llevó a apartarse del mundo, sino a mirarlo con una compasión más profunda. Comprendió que Dios no la llamaba a una vida protegida,
sino a una misión encarnada en la realidad concreta de las personas. Su vocación comenzó a tomar forma como un llamado al acompañamiento, a la educación y a la presencia fiel, especialmente allí donde otros no querían o no podían permanecer. Esta comprensión fue dando coherencia a todo lo vivido desde su infancia y su juventud. Así, en continuidad con las etapas anteriores de su vida, la conversión y el llamado de Dios en Santa Margarita Bourgeois se manifestaron como una invitación a caminar sin seguridades humanas, sostenida únicamente por la confianza en Dios y la intercesión de María. Su historia nos recuerda que la verdadera conversión no siempre se expresa en cambios visibles inmediatos, sino en la disposición interior a confiar, a esperar y a responder con fidelidad, incluso cuando el camino se revela paso a paso. La misión y las principales obras de Santa Margarita Bourgeois fueron el fruto maduro de todo el camino interior que Dios había ido trazando en ella desde la infancia. Nada en su vida fue improvisado. La paciencia aprendida en el hogar, la perseverancia forjada en las puertas cerradas y la confianza cultivada en la espera se transformaron ahora en una entrega concreta, audaz y profundamente encarnada en la realidad. Cuando aceptó la invitación para unirse al proyecto de Ville-Marie, la futura Montreal, Margarita comprendió que su llamado exigía dejar atrás toda seguridad humana y confiar únicamente en la providencia. El viaje a Nueva Francia fue, en sí mismo, una prueba radical de fe. Cruzar el océano en el siglo XVII significaba enfrentarse a peligros reales, enfermedades, tormentas, naufragios y la posibilidad de no regresar jamás. Margarita asumió este riesgo con serenidad, no por temeridad, sino por una convicción interior profunda. Dios la llamaba a ser presencia materna y educativa en una tierra que apenas comenzaba a organizarse. Su llegada a la colonia no fue triunfal, se encontró con pobreza, precariedad y una población frágil, marcada por el esfuerzo constante por sobrevivir. Desde el inicio, Margarita supo leer las necesidades concretas del lugar. Observó que la falta de educación, especialmente para niñas y jóvenes, comprometía no solo el desarrollo humano, sino también la transmisión de la fe. Comenzó su misión de manera humilde, sin grandes recursos ni estructuras formales, enseñando en casas, acompañando familias y ofreciendo una educación profundamente humana y cristiana. Para ella, educar no era simplemente instruir, sino formar personas capaces de vivir con dignidad, fe y responsabilidad en medio de una realidad exigente. Uno de los aspectos más revolucionarios de su obra fue la forma de vida comunitaria que propuso. Santa Margarita fundó la Congregación de Nuestra Señora como una comunidad no clausurada, inserta plenamente en la vida cotidiana del pueblo. Esta decisión, profundamente innovadora para su tiempo, generó incomprensiones y resistencias, tanto civiles como eclesiales. Sin embargo, Margarita permaneció firme, convencida de que la cercanía y la disponibilidad eran esenciales para responder a las necesidades reales de la misión. Su comunidad caminaba, visitaba, enseñaba y acompañaba, haciendo de la vida diaria el lugar privilegiado de la evangelización. Entre sus obras más significativas se encuentra la reconstrucción del santuario de Nuestra Señora del Buen Socorro. Este lugar se convirtió en un punto de referencia espiritual para la colonia, un espacio donde los colonos encontraban consuelo, esperanza y la certeza de la presencia maternal de María. Para Margarita, este santuario no era solo una edificación material, sino un signo visible de que Dios no abandona a su pueblo, incluso los contextos más frágiles y aislados. A lo largo de su vida, Santa Margarita realizó varios viajes entre Francia y Nueva Francia, siempre con el objetivo de asegurar la continuidad y la fidelidad de su obra. Cada travesía implicaba nuevos riesgos y sacrificios, pero ella los aceptaba con una confianza inquebrantable. Nunca buscó protagonismo personal, su mayor preocupación era que la misión perdurara más allá de su propia vida, fiel al espíritu con el que había sido concebida. La fecundidad de sus obras no se mide solo en instituciones fundadas, sino en generaciones formadas. A través de la educación, Santa Margarita contribuyó a la construcción de una sociedad más justa, más humana y más abierta a Dios. Su legado es el de una fe vivida con coherencia, de una audacia humilde y de una perseverancia silenciosa que transformó una colonia naciente y dejó una huella profunda en la historia de la Iglesia. A medida que la obra de Santa Margarita Bourgeois comenzaba a echar raíces y a dar frutos visibles, su camino espiritual se adentró en una etapa especialmente exigente. Las pruebas que enfrentó no fueron superficiales ni pasajeras, tocaron el núcleo mismo de su vocación y pusieron a prueba la autenticidad de su entrega. Aquella mujer que había respondido con valentía al llamado de Dios ahora debía aprender a permanecer fiel cuando la misión ya no traía consuelo, sino peso, incomprensión y silencios dolorosos. Uno de los sufrimientos más profundos fue la oposición a la forma de vida que había propuesto para su comunidad. En un tiempo en que la clausura era vista como garantía de fidelidad y santidad para las mujeres consagradas, su opción por una vida activa, cercana al pueblo y abierta a las necesidades concretas, fue cuestionada con dureza. Margarita tuvo que defender, con humildad y firmeza, una intuición que no era fruto de rebeldía,
sino de una lectura profunda del Evangelio y de la realidad que la rodeaba. Estas tensiones la expusieron al juicio, a la sospecha y, en ocasiones, al aislamiento. A este dolor se sumó una prueba especialmente dura: verse desplazada progresivamente de las responsabilidades directas de la obra que ella misma había fundado. Para una mujer que había entregado su vida entera a esa misión, aceptar quedar en segundo plano fue una verdadera purificación interior. Margarita tuvo que renunciar no solo a la seguridad de las estructuras, sino también al legítimo deseo de ser reconocida como fundadora. En este desprendimiento radical, aprendió a amar la obra de Dios más que su propio lugar dentro de ella. Las dificultades materiales de la colonia hicieron aún más pesado este tiempo. La pobreza persistente, la falta de recursos, las enfermedades y el agotamiento físico marcaron sus últimos años de servicio activo. Margarita conoció el cansancio profundo de quien ha dado todo sin reservas. Sin embargo, nunca permitió que estas limitaciones apagaran su esperanza. Aceptó su fragilidad como parte del camino, convencida de que la obra no dependía de su fuerza personal, sino de la fidelidad de Dios. En el plano espiritual, atravesó también momentos de gran oscuridad interior. Hubo tiempos en los que la claridad del llamado inicial parecía lejana, en los que la oración se volvió árida y el silencio de Dios pesaba más que nunca. Estas crisis no la llevaron a abandonar su fe, sino a vivirla de un modo más desnudo y profundo. Aprendió a confiar sin apoyarse en consuelos sensibles, a permanecer incluso cuando no veía resultados ni confirmaciones visibles. La respuesta de Santa Margarita ante la persecución y la prueba fue siempre la misma: humildad, paciencia y abandono confiado en Dios. Nunca respondió con resentimiento ni buscó justificarse. Aceptó ser corregida, cuestionada y olvidada, ofreciendo cada herida como una ofrenda silenciosa. En esta actitud alcanzó una libertad espiritual extraordinaria, la libertad de quien ya no necesita defenderse porque ha puesto toda su confianza en Dios. Las pruebas y crisis espirituales de Santa Margarita Bourgeois revelan la profundidad de su santidad. No fue una mujer preservada del sufrimiento, sino una mujer que permitió que el sufrimiento la configurara más plenamente con Cristo. Su vida nos enseña que la fidelidad verdadera se manifiesta cuando el entusiasmo inicial se apaga y solo queda la decisión de amar, de permanecer y de confiar. En ese terreno oculto y exigente, su santidad alcanzó su forma más pura. Los últimos años de la vida de Santa Margarita Bourgeois fueron la culminación serena y profunda de un camino marcado por la fidelidad constante. Ya avanzada en edad, con el cuerpo debilitado por los años de trabajo, viajes y privaciones, Margarita asumió con humildad el ritmo lento que la vida le imponía. No vivió esta etapa como una pérdida, sino como una nueva forma de entrega. Había comprendido que la misión no se sostiene solo en la acción, sino también en la presencia silenciosa, en la oración constante y en la aceptación amorosa de los propios límites. En esta etapa final, Margarita aceptó quedar en segundo plano con una paz que solo nace de una fe profundamente purificada. Aquella mujer que había iniciado una obra audaz, enfrentando riesgos y resistencias, ahora se dejaba conducir con docilidad por la voluntad de Dios. Observaba cómo otras hermanas asumían responsabilidades, cómo la congregación de Nuestra Señora continuaba creciendo y consolidándose, y lo hacía sin apego ni temor. Su confianza ya no se apoyaba en estructuras ni en resultados visibles, sino en la certeza de que Dios era fiel y que la obra le pertenecía a Él. Espiritualmente, estos años estuvieron marcados por una unión cada vez más íntima con Dios. Margarita vivía una fe sencilla, despojada de toda búsqueda de consuelo personal. Su oración era silenciosa, constante, profundamente confiada. Había aprendido a descansar en Dios después de una vida de entrega activa, aceptando que incluso la debilidad y la dependencia podían convertirse en ofrenda. Su corazón estaba en paz no porque hubiera ausencia de sufrimiento, sino porque había aprendido a abrazarlo con esperanza. El 12 de enero de 1700, Santa Margarita Bourgeois entregó su vida en Montreal, rodeada por la comunidad a la que había dado todo. Su muerte fue discreta, sin gestos extraordinarios ni palabras solemnes, pero profundamente coherente con la forma en que había vivido. Partió como había caminado siempre, en humildad, en silencio y con una confianza absoluta en Dios. Para quienes compartieron su vida, aquel momento no fue vivido como un final, sino como la consumación de una entrega total. El legado espiritual de Santa Margarita comenzó a manifestarse con mayor claridad después de su muerte. La congregación de Nuestra Señora continuó su misión educativa, expandiéndose y adaptándose a nuevas realidades sin perder el espíritu original de su fundadora. Su visión de una educación cercana, respetuosa de la dignidad humana y profundamente cristiana siguió formando generaciones, influyendo no solo en la Iglesia, sino también en la sociedad. Más allá de las obras visibles, Santa Margarita dejó a la Iglesia un testimonio profundamente actual.
Su vida enseña que la santidad no se mide por la notoriedad ni por el éxito, sino por la fidelidad sostenida en el tiempo. Nos recuerda que educar, acompañar y permanecer son formas auténticas de amar, y que la verdadera fecundidad espiritual muchas veces se manifiesta cuando el siervo acepta desaparecer para que la obra de Dios continúe. En la continuidad de toda su historia, desde su infancia silenciosa hasta su muerte serena, Santa Margarita Bourgeois se nos presenta como una mujer plenamente entregada a Dios, cuya santidad se forjó en la constancia y en la confianza. Su legado permanece como una invitación a vivir una fe encarnada, paciente y perseverante, capaz de transformar el mundo sin hacer ruido. Al recorrer con calma la vida de Santa Margarita Bourgeois, comprendemos que su santidad no fue el resultado de un momento heroico aislado, sino de una fidelidad construida a lo largo del tiempo, sostenida incluso cuando el sentido del camino no era evidente. Nada en su historia fue inmediato ni sencillo. Dios la fue conduciendo paso a paso, educando su corazón en la espera, en la renuncia y en la confianza. Su vida nos muestra que la santidad auténtica se gesta lentamente, en la perseverancia silenciosa de quien no abandona cuando las certezas desaparecen. Santa Margarita nos enseña que permanecer es, muchas veces, el acto más grande de fe. Permanecer cuando las puertas se cierran, cuando la misión es cuestionada, cuando otros continúan la obra que uno inició, y cuando el propio cuerpo ya no acompaña el deseo de servir. Ella no buscó asegurarse un lugar en la historia ni conservar el control de su obra, aceptó incluso desaparecer para que la voluntad de Dios se cumpliera. En ese desprendimiento interior alcanzó una libertad espiritual profunda, una fe que ya no dependía de resultados visibles ni de reconocimiento humano. Su vida interpela de manera directa nuestra forma de vivir la fe hoy. En una cultura que mide el valor por la productividad, el éxito inmediato y la visibilidad, Santa Margarita nos recuerda que Dios actúa también, y muchas veces sobre todo, en lo oculto. Nos invita a preguntarnos si somos capaces de seguir sirviendo cuando nadie nos aplaude, si sabemos educar, acompañar y amar con paciencia, aun cuando los frutos no se ven de inmediato. Su testimonio nos revela que la fidelidad cotidiana puede ser más transformadora que los gestos espectaculares. La obra de Santa Margarita trascendió su tiempo no porque ella buscara trascender, sino porque vivió coherentemente aquello a lo que fue llamada. Su legado vive en generaciones formadas, en comunidades sostenidas por la educación y en una espiritualidad encarnada que une fe y vida. Pero, más profundamente, su herencia permanece como una invitación personal, confiar en que Dios no desperdicia ninguna entrega hecha con amor, aunque parezca pequeña o silenciosa. Al mirar su vida en conjunto, desde la infancia marcada por el servicio hasta la muerte vivida en paz y abandono, descubrimos una mujer completamente entregada a Dios, moldeada por la constancia y la humildad. Santa Margarita Bourgeois nos recuerda que la santidad no es una meta reservada a unos pocos, sino un camino posible para quien se atreve a decir sí cada día, incluso en la oscuridad. Si esta historia ha resonado en tu corazón, detente un momento y pregúntate cómo estás respondiendo hoy al llamado de Dios en tu propia vida. Quizás no te pide cruzar océanos, pero sí permanecer fiel, educar con amor, servir sin reconocimiento y confiar incluso cuando no ves el final del camino. Suscríbete al canal La Voz de los Santos para seguir profundizando en vidas que iluminan la fe y fortalecen el espíritu. Comparte este video para que el testimonio de Santa Margarita Bourgeois siga inspirando a otros, y acompáñanos a descubrir cómo Dios sigue actuando la historia a través de corazones disponibles.